buenas tardes a todos los que están conectados con nosotros, los que nos están sintonizando a través del Facebook y del Instagram. La doctora Flores, infectóloga, y quien les habla, la doctora Mirabal, de Prevención de Infecciones. Vamos a estar hoy compartiendo la segunda parte del live de mitos y realidades de vacuna. Bueno, queremos antes que todo agradecerle a toda la gente que nos ha escrito, nos ha dejado sus preguntas, nos ha dejado sus comentarios, porque de verdad que la gente le interesó bastante las informaciones que comentamos hace 2 semanas, Talia. Sí, realmente, pues buenas tardes. Gracias a todo lo que es nuestras redes sociales de aquí del INCAR, tanto Facebook como también Instagram, Twitter, YouTube. Y además YouTube, por estar ahí pendiente de esta segunda conversatorio que nos hicieran tan rápidamente. Estamos sumamente agradecidos, sobre todo porque siempre entendemos que el pueblo que se nutre, pueblo que escucha, pueblo que lee, es un pueblo realmente que tendrá las mejores decisiones, sobre todo en estos tiempos de turbulencia. Claro que sí. Nosotros vamos a contestar todas sus preguntas. Tenemos 2 grandes puntos. La doctora Flores hace 2 semanas, más o menos, 2, máximo 3, le había dicho que íbamos a tener esta segunda parte. Entonces, la primera vez que hablamos no teníamos plan de vacunación, no sabíamos cuál vacuna iba a llegar, no estaba todo tan organizado como ya tenemos ahora algunas informaciones. Entonces, ahora nosotros vamos a empezar justamente hablando primero del Plan Nacional de Vacunación, que eso es importante que ya todos vayamos conociendo las fases y lo que implica este plan. Y luego entonces vamos a comenzar hablando, vamos a ir interactuando sobre la vacuna que ya está en el país y las futuras que están por comenzar. Entonces, así es, pero antes de Glenny, tenemos que volver a recordarle a todos los que nos están acabando de sintonizar a través de nuestras redes sociales qué son las vacunas. Correcto. Que son sustancias capaces de crear en nosotros una inmunidad adquirida, evidentemente, para contrarrestar aquellos procesos que pudieran sobrevenir, tanto de procesos bacterianos como de procesos virales. Esto es importante que cada uno de ustedes que nos está escuchando entiendan por qué es la necesidad de la vacunación. Y la vacunación en estos momentos, no solo en República Dominicana, estamos hablando ya que muchísimas millones de personas pues ya se han vacunado, que inclusive según los datos que se establece y lo que estaba hablando también el CDC, que es el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos, estipula que para septiembre probablemente tengamos ya lo que se llama una pseudo normalidad, que nosotros inclusive hablábamos de eso y sobre todo pues más adelante vamos a seguir detallando qué tan importante también es continuar usando las mascarillas después de la vacunación. Correcto. Ya en República Dominicana los datos que han ofrecido el Ministerio de Salud Pública es que llevamos aproximadamente más de 14,000 personas vacunadas. Entonces, eso es bueno porque ya vamos a ir empezando a crear esa inmunidad, a ir creando esa fortaleza para nuestro sistema inmunológico, y es importante. Entonces, ¿cómo esas 14,000 personas ya se han ido vacunando? Bueno, a través del Plan Nacional de Vacunación. Porque el Plan Nacional de Vacunación, que está dirigido a través del Gabinete de Salud de República Dominicana, entonces tiene dividido varias fases para esto. Lo primero y más importante, ¿cuál es el objetivo principal de este Plan Nacional de Vacunación? Fíjate, lo que hoy se ha denominado vacuna TRD. Correcto. Así es como se denomina el plan de vacunación de República Dominicana, vacuna TRD, cuando pues el lunes de la semana pasada pues nos levantamos con ese ánimo de esta reunión del Gabinete de Salud diciéndonos cuál iba a ser el plan estipulado que se iba a establecer en República Dominicana, comenzando con las fases. La primera fase, que es 1A, el cual se está vacunando dentro de esos 14,000 que tú acabas de mencionar, son aquellas personas que están en línea de fuego, o sea, primera línea, aquellos hospitales y aquellas clínicas, recintos hospitalarios privados, pues prestan servicio a los pacientes que están pues contagiados con COVID-19. Entonces, este plan se orquestó de la siguiente manera: vamos a vacunar a los que están en primera línea, evidentemente, que puedan recibir y seguir aportando y dando pues la ayuda idónea de la prestación del servicio de salud. Correcto. Luego entonces están aquellos, a la fase 1B, que es la fase
donde se vacunarán a todos los prestadores también de servicios de Correcto. salud, pero que no hayan estado en primera línea de fuego. Pero de todas maneras es importante señalar lo siguiente. Creo que ningún establecimiento que ha ofrecido salud en estos últimos meses no haya recibido exactamente, COVID, claro. no haya recibido un paciente COVID. O sea, creo que a todo el mundo le tocó Todos de nos ha alguna u llegado. otra manera que le haya llegado a la emergencia. Sea por la consulta, la emergencia, Exactamente. inclusive hasta los centros de diagnóstico, porque tú sabes que se están haciendo los pacientes tomografías, se están haciendo analítica, Exactamente. entonces también ese personal de salud necesita protegerse y esa es la fase 1B. Exactamente, luego entonces irá a la fase de los pacientes que son envejecientes. Correcto. ¿Por qué es importante vacunar esta población? Bueno, la importancia de la vacunación en esta población es justamente que es la que la hace más vulnerable, es la que tiene mayor predisposición inclusive de si se contagia, pues con sus comorbilidades que tenga, pues quizás ir a una unidad de cuidados intensivos, quizás ir a una máquina de ventilación mecánica. Entonces tenemos que evitar evidentemente que estos pacientes lleguen a una unidad de cuidado intensivo y por ende también a una unidad de cuidado de ventilación mecánica. Correcto. Entonces esa es más o menos Esa la fase es 1C y luego sigue la fase 1D, donde tenemos ahí los militares, los policías, el personal docente, los profesores, y tenemos también otro personal que tenga comorbilidades en esa fase 1D. Entonces ya sí, es importante, tú acabas de mencionar una fase importante y es la fase de los profesores. Y quiero señalar esto, recuerda que nosotros habíamos hablado de la reinserción de los niños. Correcto. Y hoy no nos vamos a ir sin tocar este tema. Miren, es importante que la gente comprenda por qué los profesores deben vacunarse, sobre todo porque lo que hasta este momento el Ministerio de Educación ha dicho, que probablemente los que entren primero sean los niños de kinder y preprimaria. Entonces esos docentes evidentemente tienen que estar preparados, protegidos y sobre todo también brindarle protección a estos niños. Ya habrá un plan educativo para la reinserción y esto es importantísimo entender por qué los profesores deben vacunarse en cuanto a la protección que le podría ofrecer a los alumnos. Correcto, y sobre todo se saben que los docentes también tenemos, la mayoría tiene que estar en movilización de un área a otra y todo lo demás, entonces necesitan esa protección. Entonces luego seguimos con la siguiente fase, que es la fase 2, que ya comienza la población en sentido general a vacunarse. Ahí tenemos también dos partes, una fase A, una parte A y una fase B de esa segunda parte, y ahí sí va a incluir la parte de las personas mayores de 50 años que tienen comorbilidades y los de también mayores de 50 años que no tienen comorbilidades. Pero si tú te fijas, Lidin, la cosa se está haciendo de manera sistemática y rápida. Correcto. Por ejemplo, no podríamos ver qué tan rápido, ya tenemos 14,000 personas vacunadas en República Dominicana, siguen llegando las donaciones de las dosis de vacuna, lo que quiere decir que esto es un ritmo acelerado, cíclico, que se está tratando de hacer lo mejor posible. Yo creo que esto es, yo pienso que, y cuando vimos en la noche, cuando llegaron esas primeras dosis, vimos como ese aliento de esperanza, dijimos, óyeme, a pesar de nosotros ser un pueblo, o sea, un país pequeño, con sus limitaciones, sus pocos recursos, yo sentí que el Señor se apiadó de uno, o sea, el Señor tuvo misericordia, pudiésemos decir así, nosotros en buen sentido de la palabra. Claro. Pero nosotros estamos aquí para responder algunas preguntas y algunas interrogantes, con lo cual pues ya nuestra compañera que está pues detrás de cámara tiene ya la pregunta. Exactamente, es la doctora Castillo quien siempre nos acompaña pues y nos ayuda y es un gran apoyo. Vamos a ir intercambiando las preguntas que ya ustedes nos dejaron aquí en los posts de este live. Y vamos a continuar también con otra parte, que es la parte interesante sobre ya la fase de la vacunación en sí. Lo que queríamos dejarle claro con esta parte era que todo el mundo supiera cuáles son las fases de vacunación, el objetivo principal que es inmunizar esa población, toda esa población, para que tengamos una mejor protección y que vayamos comenzando a ir caminando hacia la normalización. Que eso no va a ser de un día para otro, pero que tenemos que ir comenzando a dar los pasos necesarios para que esto suceda.
Entonces, Sí. y que todos debemos de colaborar para que este plan sea efectivo, sea ágil y sea eficiente. Fíjate, mientras se preparan las preguntas, ya tenemos muchísimas preguntas ahí, queremos sí enfatizar las vacunas existentes Correcto. que hay en estos momentos. Sí. Está la de Pfizer, que muy bien en el otro live explicamos cuáles eran, es simplemente para mencionar, Pfizer, Moderna, tenemos la Chadox, que es la de la Universidad de Oxford, la de AstraZeneca, que es inclusive la que se está utilizando, está la de Sinovac. Sputnik, exactamente, y ya Johnson Johnson pues Sí, tuvo aprobación. Importante señalar, ustedes saben que una de las preguntas que nosotros vimos ahí que está en reiteradas oportunidades es si las embarazadas pueden vacunarse. Bueno, pues para el jueves, justamente en la noche, salió un estudio donde se está hablando, donde se podrían hacer inclusiones con las embarazadas. O sea, ya ese estudio está pues en el tapete. Proceso. Lo otro es si las lactantes podían recibir la vacuna. Pues hay un estudio que salió recientemente, justamente el viernes, donde habla que no hay ningún estudio evidenciado donde no se le pueda colocar y donde evidentemente pues no se puede usar. Y seguimos. Todo esto, señores, es importante que nuestra población entienda lo siguiente. Esto es el día a día, todo va cambiando, todo se va reajustando. Fíjense que cuando esto inició no teníamos nada a la mano. Importante señalar, aún todavía no tenemos un medicamento altamente estricto que nos diga a nosotros, esto es la panacea con lo que debemos tratar. Y lo que tú siempre decías de la vez pasada, la verdad no es absoluta, sobre todo en esto porque día a día estamos recibiendo información, estamos recibiendo justamente nuevos medicamentos, nuevas casas, inclusive Rusia ya tiene tres vacunas, o sea, aparte del Sputnik tiene 2 más que ya están en proceso también de ser aprobadas. Y te quería preguntar, por ejemplo, ya tenemos la noticia de que China nos va a enviar un lote con una cantidad de más de 700,000 dosis de esta vacuna de Sinovac. Entonces, ¿qué tú nos puedes decir de esta vacuna? ¿Qué tan efectiva puede ser? ¿Qué tan segura puede ser esta vacuna de Sinovac? Antes de sentarnos aquí, te mostraba el último estudio que acaba de salir justamente hoy, donde mostraba un 100% realmente de efectividad, sobre todo para los casos graves, y un 78% para los casos leves. Sí. O sea, esto es una noticia reciente, ahora mismito. Antes de sentarme aquí, le mostraba a mi compañera que gracias a Dios siempre estamos juntas en esto. Y te mostraba eso, entonces te decía, óyeme, qué bueno saber esta efectividad de un 100%, sobre todo para los casos graves. Entonces, en los casos que sean leves, más o menos, o en los casos donde no haya contagio, tenemos un 78% de efectividad. Sin embargo, la de AstraZeneca, ¿qué efectividad tiene? Más o menos aproximadamente un 60 a un 70%. Bueno, acuérdate que la efectividad es un 95%, pero evidentemente también en su cobertura, ya hay otros estudios que... Eso va a depender, miren señores, eso va a depender también de la población y dónde se dé el estudio. Correcto. Esa pregunta a mí me la hacen muchísimo. Y doctor, entonces, la respuesta que todos mis compañeros, exactamente, eso va a depender evidentemente de dónde se haga el estudio. Pues ya tenemos las primeras preguntas, estamos un poquito, ¿verdad? Si ven que me giro un poco, pero si la doctora se sienta aquí, es mucho más fácil para nosotras. Exacto, para nosotros escuchar. Recuerden que esto es en vivo y nos pueden sintonizar a través de las redes sociales, en Instagram, en Incard, y además por YouTube y también por el Facebook. Nos pueden dejar sus comentarios aquí porque ya estas preguntas las teníamos ya de las anteriores, pero si ustedes tienen alguna pregunta nueva, bueno, la pueden dejar aquí que también la estamos mirando. Recibiendo, exacto, le estamos recibiendo. Vemos ahí que mucha gente está y los saludos también los vamos a estar recibiendo. Exactamente. Sí, ya han sido felicitadas y han dicho que wow, qué interesante, que qué bueno que están dando toda esa información. Y dice Carlos Ureda, me parece excelente que se le explique el proceso de vacunación a la población. Yo quiero vacunar. Gracias, qué eso bueno. Es importante, qué bueno saber. Señores, miren, yo sé que hay mucha gente con mucho temor y es importante que ustedes sepan lo siguiente, y es que claro, la gente puede tener el temor de brillarse, ¿qué me va a pasar? Y eso lo explicamos la otra vez, pero es importante volver a reseñar esto, y es que, si recuerdan,
la mayoría de lo que nos está escribiendo, y quizás no, tienen hijos, pero tienen amigos o tienen sobrinos que se han puesto vacunas desde que nace el bebé. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que le dicen, mira, dale acetaminofén, ponle por favor compresitas frías, porque puede haber edema, puede haber rubor, puede haber calor. Yo quiero decir algo personalmente. La doctora Glenny y yo estamos preparándonos para vacunarnos este miércoles. Y la verdad es que sí estamos muy deseosas de hacerlo. Claro. Y por supuesto que también, como lo han hecho responsablemente todos nuestros colegas, subiremos nuestra respectiva fotografía. Pero muchos de nuestros compañeros que ya se han vacunado, yo les pregunté, yo personalmente, inclusive algunos que se vacunaron pues ayer, le pregunté, dime qué te sientes. Hay un grupo que no le ha pasado absolutamente nada. Y esa es la mayoría, ¿eh? Exactamente. Y hay otro grupo que sí me ha dicho, bueno, manita, mira, me dio mucho dolor de cabeza, me dio escalofríos, pero no pasé de ahí. Otros me dicen, me han tumbado el brazo, pero ya lo recuperé. Entonces, es importante que nuestra población que nos está sintonizando, que nos está escuchando, que nos está viendo en estos momentos, sepa que sí hay algunos efectos, como son fiebre, escalofrío, dolor en el área de la inyección, malestar general. Una cosa importante, algunos también han tenido quejas de dolor en la espalda baja. Entonces, no es algo que la gente diga, no, bueno, hay un grupo que no le va a dar nada y hay otro grupo que probablemente pues tenga esta sintomatología que voy a recordar nuevamente. Dolor de cabeza, puedes tener escalofríos, puedes tener dolor en la espalda baja y puedes sentir cansancio. Pero estos síntomas desaparecen entre 24 a 48 horas. Y recalcar, estos síntomas son comunes en la vacunación, sobre todo en la vacunación, tanto en los niños como en la vacunación de adultos. O sea que son cosas que pueden pasar en la primera 24 horas, como tú bien acabas de decir, y que la podemos tener no solamente con esta vacuna, sino con cualquier otra que nos podamos aplicar, porque simplemente que nuestro sistema inmunológico está reaccionando a ese biológico que lo estamos aplicando. Entonces es bueno que tengamos eso pendiente y no por esas reacciones le tengamos temor a la vacunación, al contrario, ser siempre pro vacunas. Así es. Ya vamos a nuestra primera pregunta. Elaine dice, yo siento mucho temor con lo de la vacuna, sobre todo porque he pasado por tanto con el cáncer, pero yo confío mucho en los médicos del INCAR. Gracias. Fíjense, el INCAR es una estructura realmente donde todos nos llevamos súper bien. Yo quiero hacer un aporte fuera de lo que es la vacuna, y es que, por ejemplo, a veces hay pacientes que necesitan un medicamento que el INCAR no lo tiene, nos comunicamos, hacemos una comunicación rápidamente y se hace. Y esa confianza que genera el médico sobre el paciente es lo que da también sus buenos frutos. Entonces, si usted es de una población vulnerable, donde nosotros le vamos a invitar a cuando le toque su fase a no dejar de vacunarse. Claro. Bueno, doctoras, vamos a la pregunta entonces. Claro. Dice, si no me voy a quitar la mascarilla y tengo que seguirme lavando las manos, ¿qué sentido tiene vacunarme? Bueno, el asunto aquí es que recuerden que tenemos que llegar a la totalidad de lo que se llama inmunidad rebaño. Correcto. Entonces, esto va por fases. Y por eso el CDC, el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos, acompañado por Dr. Fauci, que para mí es una de las personas pues con mayor pues credibilidad en cuanto al enfoque de la infectología se refiere, es por eso, hasta no lograr por lo menos el 70% de la población esté vacunada, tenemos obligatoriamente que utilizar las mascarillas y el lavado de manos. Recuérdense que la mascarilla y el lavado de manos son medidas preventivas, y hasta que no lleguemos a ese porcentaje de la población, porque ahora tenemos un porcentaje mínimo, o sea, y es trabajando para ir alcanzando poco a poco la normalidad. Entonces, de repente no podemos dejarla de usar, así que tenemos que ir poco a poco para, con esa medida preventiva, ir también ayudando. Pero fíjate, es que todavía están circulando 45.162 casos positivos. ¿Qué significa esto, señores? Miren, déjenme recordarle algo. Vamos a suponer, nosotros 4 estamos aquí. Nosotras estamos, ustedes nos están viendo muy cerca, pero no estamos cerca. O sea, estamos realmente a distancia. Pero nuestras dos
Tienen mascarillas. acompañantes están con nosotros y tienen mascarilla. Entonces, la importancia del uso de la mascarilla, esto es lo que realmente nos va a proteger. Es importante, señores, señalar lo siguiente, que el buen uso de la mascarilla y el lavado de manos es algo, como bien decía mi colega y compañera Glenis Mirabal, la doctora Glenis Mirabal, son medidas preventivas y estas medidas no van a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, el sentido es que hasta que la población no esté totalmente en una inmunidad, por lo menos en un 70%, debemos continuar usando esta herramienta que ha sido valiosa y ha sido bastante efectiva. Y una cosa, como tú bien decías, no solamente por el proceso del COVID, sino tenemos que lavarnos las manos porque es la medida más efectiva para prevenir cualquier enfermedad, es el lavado de manos. Entonces tenemos que promover e incentivar de que esta medida se quede entre nosotros para que todos nosotros podamos seguir disfrutando y podamos seguir viendo los frutos de esas medidas que nosotros estamos cumpliendo, porque la mayoría estamos cumpliendo con las medidas efectivas que son mascarilla y lavado de manos. Bueno, tanto así que existe un día de lavado de manos. Nosotros aquí en el INCAR, por lo general, todos los años tenemos en mayo un encuentro donde enseñamos, inclusive se traen lavamanos que son portátiles para que de alguna u otra manera la gente aprenda a lavarse bien las manos. Continuamos. ¿Es cierto que cuando me vayan a aplicar la vacuna tengo que firmar un formulario que dice que yo acepto los riesgos y efectos y consecuencias al recibir la vacuna? Déjenme comentarle lo siguiente, toda la vida debe ser con un consentimiento informado. Claro. O sea, inclusive, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? Informándole a la población lo que nosotros hemos leído, lo que nosotros hemos estudiado y lo que cada día va saliendo. Porque imagínese usted, un contable está en su oficina y quizás no le va a llegar el último reporte de lo que está pasando con las vacunas, lo que está pasando con COVID. Pero sin embargo, nosotros estamos para eso. Estamos para reportarle a ustedes qué está sucediendo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Entonces, yo necesito consentir y decir, mira, sí, yo entiendo que yo soy un adulto, que debo colocarme una vacuna y pueden haber sus efectos secundarios como la que ya nosotros explicamos. Señores, hay madres que no llevan a sus hijos a vacunar algunas. Sí. Y se le pierden algunas dosis. Entonces ya eso es una responsabilidad de cada individuo, de cada ciudadano. Justamente por eso, porque hay madres que se le han pasado las dosis, justamente vimos un pequeño brote de difteria hace unos días, y eso es justamente eso, de que esas madres o esas personas no se vacunaron a tiempo. Pero también nosotros tenemos que ir documentando todas las cosas que pasan, todos los procesos que pasan, y la vacunación siempre es importante, es voluntaria. Es necesaria, pero es voluntaria. O sea, que si usted responsablemente como adulto, que ya conoce, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es informando, y si con estas informaciones que nosotros estamos dándole a ustedes, usted también puede decidir, bueno, ahora decido no hacerlo, pero si usted decide no hacerlo, justamente usted está retrasando ese proceso de nosotros querer quitarnos la mascarilla, volver a la normalidad, ir a donde nuestros abuelos, ir a algún restaurante, hacer algún compartir. Entonces estamos retrasando ese proceso, porque mientras menos personas se vacunen, más retrasamos el proceso de la inmunidad de rebaño. Yo recuerdo que justamente para esta fecha nosotros tuvimos una reunión no virtual, sino fue presencial, antes de que se diera a conocer todo este proceso. Y había una discusión, había una disyuntiva entre el uso de las mascarillas, donde decían, solamente tiene que usar la mascarilla el paciente y quien va a tratar al paciente. Sin embargo, se fueron dando ciertas medidas donde se evidenció que el uso adecuado de mascarilla era lo que tenía la prevención correcta, absoluta, déjame decirte, de la no transmisibilidad del COVID-19. Entonces, ¿qué se está estudiando ahora? Bueno, tratar de vacunar lo más que se pueda, llegar a una inmunidad rebaño, donde ya sí podríamos decir, bueno, es verdad, ya tenemos que dejar de usar la mascarilla. Inclusive el doctor Fauci anunció ayer justamente, que en Estados Unidos están planteándose ya reabrir los play, o sea, los play de béisbol, para que la gente con la distancia y con ir admitiendo una cantidad importante de personas para que puedan ir a disfrutar del béisbol. Entonces, eso quiere decir que ya estamos pensando que con esas medidas más la vacunación
podemos ir reiniciando nuestro proceso de integración. Les recuerdo, señores, que esto es una enfermedad nueva. Fue en el 2019, por eso se llama COVID-19. Al principio, pues, solamente se le decía coronavirus, porque no tenía un nombre específico. Hasta en enero, el 21 de enero, justamente, se le pone nombre de COVID-19. La CO porque es coronavirus, porque es de un virus, y el 19 porque justamente fue fechado en el 2019. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué de las cosas. Entonces, no querramos violentar las cosas que hasta este momento estamos tratando de hacerla para volver a lo que se llamaría una normalidad que no va a ser tan rápido como quizás quisiéramos. Más preguntas. Doctora, yo sé que ustedes de una manera u otra han contestado esto, pero ténganme paciencia. Dice alguien aquí que tiene temor porque la vacuna fue hecha muy rápido. No, bueno, fíjense, esta es una pregunta que se da pues muy reiteradas oportunidades. Les recuerdo, ya había en existencia varios coronavirus, dentro de ellos algunos que habían causado ya sus estragos, como fue en el 2004 el SARS. El SARS, o sea, fue el primero que se denominó para provocar estos procesos infecciosos de transmisibilidad. Luego el MERS en el 2012, sobre todo que se vio en Arabia Saudita, y otros coronavirus también que fueron haciendo de la suya, pero que quizás no trascendieron tanto como el COVID-19. Entonces, estas vacunas ya estaban implementándose, ya se estaban estudiando, ya se estaban generando. ¿Qué pasó entonces? Lo que se hizo fue tratar de acelerar un poco más estos procesos, y por ende entonces se llega a una vacunación como la que se está haciendo ahora. Y recordarles, señores, que fue todo el mundo el cual se vio afectado, y estos científicos pusieron de manifiesto todos sus esfuerzos para poder tratar de hacer una vacuna que fuese efectiva, como se está viendo en estos momentos, e inclusive a nivel de la población mundial hemos visto cómo ha disminuido ya el contagio del COVID-19 luego de la vacunación masiva que se está realizando a nivel de la población mundial. Voy a aprovechar mundial. esa pregunta, Talía, para eso lo dijimos en el live pasado, pero quiero que lo volvamos a recalcar. Sí, bien es cierto que la vacuna se fue trabajando, pero hay mucha gente que tiene el temor, aparte de porque la vacuna se hizo muy rápido, es porque nos va a modificar el ADN, o es porque nos van a integrar un chip a través de la vacuna. Entonces la gente tiene el temor de que esa tecnología que se desarrolló a partir de eso, pues nos afecte a nosotros como seres humanos. Entonces yo quiero comenzar para decirle a las personas que tienen ese temor, no, o sea, la mayoría de las vacunas que ahora mismo estamos utilizando son de ARN mensajero, o sea, es de esa tecnología y de proteínas. Entonces, esas son las, perdón, disculpa que te interrumpa, las de ARN mensajero, que es una proteína clivada del virus que se coloca dentro de la persona cuando es vacunada. Está elaborada por 2 casas farmacéuticas que ya tienen mucho tiempo, evidentemente, utilizando ese tipo de tecnología. No solo eso, yo diría que son evidentemente grandes casas farmacéuticas que están acostumbrados a hacer pues medicamentos. Exacto. ¿Te entiendes? Vamos a hablar de esa parte. No es de que no fue que yo fui a un patio, no, sino que son grandes casas comerciales que están destinadas para la investigación, que es Pfizer y también Moderna. Exacto. Y la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, está avalada por la Universidad de Oxford en Inglaterra, que también son universidades que están hace muchos años a la vanguardia de la investigación. Esa es denominada ChAdOx. Exacto. Que la CH es por chimpancé. Correcto. Del virus del chimpancé. Que es de un adenovirus. Y Ox porque es de la Universidad de Oxford. Entonces, fíjense que hay instituciones prestando su prestigio para que estas vacunas y estos insumos realmente se demuestre que surte el efecto. Entonces quiero reiterarle, no nos van a modificar el ADN con esta vacuna, no nos van a integrar un chip, no hay necesidad de eso porque tenemos vacunas desde hace muchos años y estamos inmunizando a nuestra población desde hace mucho tiempo y no hay necesidad de que realmente utilicen eso. Entonces, esas proteínas no tienen la suficiente influencia para hacer una modificación importante en nuestros ADN. No lo va a hacer. Y no hay una conversión de ese ADN en ARN
ADN o viceversa, porque son tecnologías justamente producidas para este biológico que es la vacuna. Entonces, por favor, ese temor infundado, esos comentarios que andan rodando, por favor, tenemos que documentarnos mejor para no hacer temor en nuestra población, y la persona que quiere vacunarse, pues se vacune realmente y tenga la seguridad de lo que está recibiendo. Entonces, pero déjeme comentarle algo, mi amiga que nos escribe. Eso es normal. Eso es normal que usted sienta esa necesidad de decir, no me quiero vacunar. Eso es normal que la población también tenga ese miedo. Todo el mundo, señora, todo el mundo a lo desconocido tiene miedo. Sí. E inclusive, me voy a salir del renglón de lo que estamos hablando, cuando tú vas a entrar a un lugar que es totalmente oscuro, claro, tú tienes miedo. O sea, y que es nuevo para ti, desconocido. Por ejemplo, cuando tú vas a entrar a una casa que no es la tuya, exacto, pero tú entras solo, tú tienes miedo porque es algo desconocido. O sea, que el miedo en estos momentos impera en la población, pero la documentación, como tú bien acabas de decir, la lectura es importante. Fuentes confiables. Exactamente. Sí, más preguntas. Ok, hay una de nuestras pacientes que dice, doctora, ¿y las pacientes con cáncer se pueden vacunar? En mi caso, cuando me hice mi mastectomía, a la semana me dio una neumonía. ¿Me la puedo poner? Pero hace mucho que ya superó. Bueno, Es Cirila que está preguntando nosotros, eso. hola Cirila, ¿cómo estás? Bueno, te comento lo siguiente, y es que evidentemente todo el paciente inmunocomprometido tiene que vacunarse, y nosotros sí especificamos que hay un paciente el cual no podrá vacunarse en estos momentos por la vulnerabilidad que existe por los procesos alérgicos. Correcto. Eso lo mencionamos. Si te dio una neumonía cuando te operaron aquella vez, no fue por el procedimiento quirúrgico, simplemente recordarte que todo paciente inmunocomprometido tiene la mayor predisposición a tener procesos infecciosos que sean concomitantes a lo que estés viviendo. Yo creo que también una de las de los mitos y realidades que la gente tiene es esa. O sea, si después que yo me ponga la vacuna me va a dar a mí la neumonía por COVID-19, eso también es otra de las preguntas y de las inquietudes que a diario estamos viviendo. Nosotros ya casi nos tenemos que despedir. Hay muchísimas preguntas, no sin antes recordarles lo siguiente. Y es que el INCAR, nuestro hospital, está comprometido para que su población todos los días esté bien educada y documentada. Tenemos una gama de especialistas comprometidos con la educación médica continua. Tenemos a un director que cada día está pujante porque esto se logre. Pero sobre todo, señores, tenemos un calificativo, grandes seres humanos que dan la mano cada día para que esto pueda continuar siendo lo que es un hospital de servicios. De servicios, y eso es importante, independientemente del plan de la vacunación, que estamos ya, ese plan en el día de hoy fue entregado por el Departamento de Epidemiología de la mano de la doctora Glenis Mirabal y el doctor Montero, a quien agradecemos que pues se pusieron en eso rápidamente. Y el INCAR realmente no estará a escapo, sobre todo para su población que es totalmente vulnerable. Tenemos otra Dice pregunta. aquí que ¿cuáles vacunas tendremos acceso en nuestro país y cuál es la que más recomiendan? Nosotros recomendamos cualquier vacuna, la que usted logre conseguir y ponerse, la que cuando usted le toque, por ejemplo, dependiendo de la fase donde usted le tocó, esa tendrá que ponerse. ¿Entiendes? Entonces, hasta el momento nosotros tenemos la que usted consiga en su fase, colóquese esa vacuna, porque seguramente va a tener una gran efectividad para su población, para su fase y para su condición. Así es. ¿Tenemos otra pregunta? Doctora, ¿hay pruebas que conecten? Hay muchas preguntas, Glenny. Glenny, nada más abre los ojos. Y mira a la doctora Ircania la mala velericia. Claro, sí. ¿Hay pruebas que conecten a las vacunas como causa de muerte? Fíjate lo siguiente, hay muchos estudios que se están elaborando en estos últimos tiempos. Sobre todo, por ejemplo, nosotros no podemos alegremente contestar preguntas de ese tipo y decir, mira, pero es como nosotros le decimos, esto está sobre la marcha, esto se está investigando, se continuarán haciendo diferentes investigaciones y las publicaciones evidentemente estarán saliendo y nosotros estaremos aquí evidentemente a la vanguardia para tratar de llevar la educación
evaluación médica continua. Y como usted dijo la vez pasada, hay más millones de personas vacunadas Correcto, que infectados, o sea sí, que no podemos ya, hablar que sí, hay una ya tasa. tenemos más vacunados que infectados Así actualmente. es, Así actualmente. que vamos a ir viendo. A nivel de la población mundial, porque Sí, todavía en mundial, República Dominicana mundial. tenemos 45.000 casos que están todavía Activo, circulando sí. activos y solamente 14.000 vacunados. Lo que quiere decir que nosotros pronto, señores, yo pienso que para abril... Sí, yo lo que digo es, a mayor cantidad de vacunados ya vamos a ir viendo los efectos Sí, de claro. todo esto. Entonces, yo pienso que cuando ya tengamos así mismo en abril, en un mes, ya vamos a ir comenzando a ver los efectos de la cantidad de personas vacunadas. ¿Que va a ser poco a poco? Sí, poco a poco, porque no nos podemos desesperar, pero los efectos se irán viendo. Sí, es como, tenemos espacio para 2 preguntas más. Ya vemos a nuestra querida doctora Ircania, que son demasiadas preguntas, pero vamos a tener espacio para 2 preguntas más. Sí. Bueno, dice, yo recibí la cirugía de la tiroides hace 4 meses. Estoy Sí. muy débil. Soy paciente de cáncer de mama, de tiroides. Actualmente me descubrieron un nódulo en el tórax. ¿Entiende usted que debería recibir la vacuna? Todo paciente inmunocomprometido deberá recibir la vacuna, excepto aquellos pacientes que tienen alguna vulnerabilidad con procesos alérgicos, como bien nosotros lo mencionamos. Correcto. Una cosa importante con esa historia que nos está contando esa paciente, siempre, antes de hacer un proceso de la vacunación, consulte a su médico, Exactamente. consulte a su cirujano, su oncólogo, la persona que le está siguiendo su proceso, para que su médico dé el visto bueno y usted pueda colocarse la vacuna. Exactamente, eso era también lo que quería añadir. Ujú. Todo paciente, desde el Sí. punto de vista con su sistema inmunitario, deberá visitar a su médico primario, Ujú. en este caso su oncólogo, y el oncólogo entonces le dará el visto bueno en qué momento usted tendrá la factibilidad para ser vacunado. Doctora, yo quisiera que me hagan un resumen, pero antes del resumen me gustaría que ustedes motiven a la población, que el que no se quiera vacunar, que no desmotive a los demás. Usted no se imagina en la sala de espera. Yo me he pasado la semana pasada y esta dando charla tanto por la mañana como por la tarde de vacuna. Y las cosas que recojo en las salas del por qué no vacunarse son infinitas. Desde problemas encefálicos que no sé de dónde la gente lo está sacando, una serie de cosas. Entonces, el que no se vaya a vacunar, por lo menos entonces, Sí. que deje que el otro se vacune. Yo solamente quiero decirle y exhortarle lo siguiente a la población, y es que recuerdo que para diciembre, cuando se hablaba de COVID-19, diciembre del 19, El 19. la gente decía, no, eso no va a llegar aquí. A mí me tocó tener la oportunidad de dar varias conferencias, Sí. y yo hablaba lo siguiente, y pone un slide, ¿llegará COVID-19 a República Dominicana? Ujú. Y yo siempre ponía ahí puntos suspensivos y decía, señores, vivimos en un mundo de cosmopolitan. O sea, que usted hoy en día está aquí, mañana se monta en un avión y puede entonces llegar. ¿Qué significa esto? Que el tema de la vacuna TRD, es una realidad, pero no una realidad de República Dominicana, es una realidad en la población mundial, y lo único que hasta este momento ha dado esperanza de vida ha sido la vacunación. Por lo tanto, así es. No se desmotive, documéntese un poquito más, y si usted no quiere vacunarse, pues no desmotive al otro. Exacto. Simplemente guardar silencio, porque quien calla, otorga. Yo quiero de mi parte motivar esto en 2 direcciones. Primero, las medidas preventivas es el punto más importante para nosotros seguir cuidándonos. O sea, el correcto uso de la mascarilla, el lavado de manos, mantener la distancia física. Es importante que nosotros lo sigamos cumpliendo, para que nosotros podamos regresar a la normalidad. Y quiero reiterar eso que dice la doctora Talía. El que ya tomó su decisión de no vacunarse, pues por favor no desmotive a los demás. Andan corriendo muchos bulos, muchas inquietudes, y es cosas que están enviando por WhatsApp, por grupos de WhatsApp, por grupos de Facebook y todo lo demás, que muchas veces no tienen ninguna validez, pero hay gente que ha decidido creerlas. Entonces, por favor, si usted va a creer algo, que tenga sustentabilidad, que sea algo científico, que sea algún estudio, algo que usted pueda leer, que le diga realmente que esos efectos son así. Pero vamos a tratar de que la mayoría
que podamos, nos vacunemos. Es importante para nosotros alcanzar esa inmunidad que necesitamos, para poder alcanzar esa normalidad que todos quieren, porque hay mucha gente que nos han escrito, no queremos quitar la mascarilla, queremos dejar esto, queremos visitar a nuestros amigos, queremos ir a alguna actividad, y eso lo vamos a lograr con la vacunación. Pero insisto, doctora, yo sé que ya cerramos la pregunta, pero dice aquí, para no dejarla en el aire, las personas que no se vacunen cuando le corresponda, ¿podrían vacunarse luego, aunque haya pasado la etapa que le corresponda? Claro que sí, por supuesto, las vacunas van a estar ahí, van a estar disponibles. Eso es lo que hasta el momento pues el Gabinete de Salud nos ha dicho y vemos que han sido muy reiterativos, o sea que tenemos entendido que sí, que el plan de vacunación pues es totalmente... Pero no pierda su oportunidad. Exactamente, es totalmente pues gratis, sobre todo eso, y sobre todo con gran accesibilidad. No me quiero despedir sin antes volver a recordarle lo siguiente: lo más importante para la población en estos momentos es el uso adecuado de las mascarillas, sobre todo una mascarilla que sea limpia, tanto por fuera como también por dentro. Es importante porque a veces vemos personas con unas mascarillas que ya vemos que están totalmente destruidas, con pelusas, que por dentro cuando la abren así está totalmente también sucia. Entonces ahí no vale para nada pues ese uso de la mascarilla, el buen lavado de manos. Si usted no tiene agua y jabón cerca de usted, usar alcohol gel en un 70%, esto también le va a ayudar. Yo creo que estas medidas han hecho la gran diferencia en muchísimos lugares, pero sobre todo en mí como persona, en ti como ciudadano que quieres cuidarte a ti, cuidar a tu familia y cuidar a los demás. Y sobre todo, tenemos un plan de vacunación que está siendo pues ya bastante amplio para la población en general. No descuides tu oportunidad. Vacúnate RD es un hecho en República Dominicana. Seamos partícipe de esta historia del COVID-19 aquí en República Dominicana. Doctora, pues le han dado muchas gracias. Carmen Peña da las gracias y dice que fue muy interesante. Y Elaine dice que aquí en su casa están todos viendo el live. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad es, Glenny, que siempre me encanta tenerte como compañía. Y a mí también. Pues siempre aquí se sorprende porque cuando llegamos nunca nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo por el momento cuando llegamos. Evidentemente, pues agradecemos. Nosotros estamos muy agradecidas de todo su cariño, de todas las preguntas que nos han hecho, de los comentarios, así que agradecemos también que nos estén sintonizando. Y bueno, nosotros vamos a ver los comentarios, lo que podamos responder después, Así es. Y luego, Talía, vamos a tener que volver. No, yo sé que fíjense, hay un live, va a haber un live pendiente y va a ser... Porque de esto tenemos que hablar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las complicaciones a corto, mediano y largo plazo de COVID? Evidentemente ya hay muchos estudios que se están generando. ¿Cuáles son estas complicaciones? ¿Cuáles son estas secuelas que van a quedar? Evidentemente vamos a seguir hablando más de vacunación. No me quiero despedir sin antes agradecer a Control Master, que siempre está ahí con nosotros. De verdad que sí, a la doctora Castillo y a Celeste. Y a Celeste, que siempre está con nosotros. A Celeste le encanta. Celeste nos dice a nosotros: ay, doctoras, ustedes son una de mis preferidas. Celeste, muchas gracias, sobre todo doctora Castillo, porque siempre está ahí con nosotros, pues dándonos la mano amiga. A todos aquellos que nos siguen a través de las redes también, en el INCAR, pues les invitamos a que no bajen la guardia, a que se mantengan ahí y sobre todo que sean también muy fieles y creyentes a este hospital que está dando el día a día por ustedes. Sigamos con las medidas de prevención y vacúnate, que de tu vacunación dependemos todos, dependemos de que volvamos a la normalidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nosotras muy agradecidas y muy orgullosas de estar aquí con ustedes. Volveremos pronto para hablar más de vacuna. Buenas tardes.